Bueno, queridos conspiradores, yo los invito a que hoy hagamos una serie de reflexiones en relación a la historia de la muerte en nuestro país. Y para eso, nada mejor que, si ustedes me lo permiten, les cante una canción. Ah, muy bien, a ver. No vale nada la vida no vale nada. Eso. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Venga. Bueno, entonces, fíjate nada más. Pero eso solo en León. Solo en León, solo en León y la periferia. Si te pones a ver, no vale nada la vida, ¿no? Entonces, este es un resumen de este gran músico filósofo, ¿no? José Alfredo Jiménez. Bueno, el tema de la muerte es fascinante porque está inserta en la cultura de los mexicanos desde la época prehispánica hasta nuestros días. La muerte tiene muchas variables, muchos íconos, muchas representaciones de las cuales vamos a hablar, y es fascinante. O sea, es un tema que al final de cuentas no nos asusta porque nos gusta jugar con ella. Pero yo creo que ese es un mito, eso de que el mexicano se ríe de la muerte. El mexicano sufre la muerte y la padece y la ha padecido, que yo creo que es importante lo que dice Eugenio, y sobre eso hay que abordar. Para mí una cosa es la idea de la muerte en términos culturales desde el México prehispánico, y la otra es el uso que le hemos dado a la muerte en distintos momentos de la historia. Y más terrible, si quieres ponerlo así, somos un país sacrificial. Yo creo que ese es el meollo del asunto del y muy programa. sanguinario. Pero sí, desde los mexicas hasta nuestros días, pasando por los fusilamientos, pasando por los asesinatos, etcétera. Ahorcamientos. Esta honra del sacrificio humano para intentar con su sangre regar lo nuevo que vendrá, es un tema grave. Sí, sobre todo, bueno... Más que grave, serio, ¿no? En serio, grave. Sí, porque grave no lo veo tan grave, pues, yo que sí. es algo a lo que somos muy proclives. Hablemos entonces, si les parece, de la muerte. No puedo brindar por la muerte, pero bueno, hablemos de la muerte. Hablemos de la muerte. ¿Qué significado tiene la muerte para los mexicanos? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Bueno, por ejemplo, en la historia de las civilizaciones, no solamente culturas mexicanas, sino del mundo entero, pues tú ves que, pues sí, en las religiones muy primitivas, pues interpretaban bailes o mataban a un borrego o llevaban a cabo una serie de ceremonias porque no llovía y porque la sequía era una amenaza, claro, sí. o para ganar una guerra o lo que tú quieras. Sin embargo, aquí vemos en el México precolombino que pues no se mataba un borrego, o sea, eran sacrificios humanos que, bueno, como dicen muchos historiadores mexicanos del indigenismo, no eran sacrificios humanos, así les pusieron los españoles, Sí, eran exacto. ofrendas. Eran ofrendas a los dioses. a las deidades. Bueno, pero eso es semántica, Paco. Como quiera que sea, eran sacrificios humanos. Bueno, Le sacas a un ser humano el corazón. Pero tenían un fin, o sea, el hecho de hacer sacrificios humanos, y se hacían cientos de cautivos todos los días en los distintos adoratorios, por ejemplo en el Templo Mayor, a Huitzilopochtli, a Tlaloc, a Cintli, a muchas deidades, era para alimentar con la sangre divina al sol, para que completara su periplo y volviera a resurgir y no se terminara el mundo. O sea, era parte de una liturgia religiosa, no lo sacrificaban por sevicia o por el hecho de provocar dolor, sino al contrario, eran muy eficaces en la extracción de corazones y desmembramiento de los las cuerpos. vidas. Al final dispones de la vida humana. Pero fíjate que no con el ánimo de torturar. No, claro, para Aquí nada. hay un matiz muy importante. Eso Porque, es muy importante. Porque usted diría que los sacrificios se dieron en los sótanos de la Inquisición, porque ahí sí querían hacerte un daño, ahí sí te torturaban, Claro. ahí sí te colgaban te hacían mil salvajadas. Entonces, pero aquí no era el daño, aquí era sí ofrendar a los dioses con algo para que pasara
algo que no estaba aconteciendo o para protegerlos de algo que podía suceder. Fíjate qué distinto el comportamiento de la cultura náhuatl, de los mexicas y de los mayas, etcétera, comparándola con los españoles recién llegados a la conquista. Ellos también sacrificaron, también asesinaron gente. Es diferente, nuevamente, pero ahí sí era con el afán de destruir al pueblo, ¿no? Y a sus enemigos. Porque finalmente este es un sacrificio ritual, el asunto de las culturas prehispánicas. Claro. El otro no es un sacrificio, es una pena, es una sentencia, es un castigo. Pero entre los aztecas se le daba tanta preponderancia a la muerte que se creó una estructura que se llama Tzompantli, donde se ensartaban los cráneos de los cautivos sacrificados y de los esclavos sacrificados para rememorarlos Pero yo creo que más bien ahí era como alguna vez lo dijiste, para sembrar el terror más absoluto. Imagínate, llegas a la Gran Tenochtitlan y de repente ves el Tzompantli de cráneos, porque hay Tzompantlis labrados, tallados, perdón. Sí, el güey Tzompantli que está hoy en el Templo Mayor es labrado. Pero de repente llegar ahí los cráneos y todavía rastros de sangre, porque seguramente no pasaba el de intendencia a limpiar. Pero había urnas donde estaban también depositados los corazones que les habían extraído a los guerreros. Entonces, en unas urnas enormes, ahí en donde Cortés entra, todavía lo cuenta, él baja la escalinata del Templo Mayor y se encuentra con esas urnas donde estaban depositados los corazones y no puede contener el vómito. Pero además otra cosa, para subir, digamos, la escalera del Templo Mayor, que eran 140 escalones. Pero llenos de sangre. Sí, por supuesto. O sea, llenos de sangre, te resbalabas en la sangre. Porque a muchos los arrojaban. Yo creo que la conquista y el hecho de que no haya medicinas, que no haya antibióticos, que no haya todo lo que vamos a ir descubriendo en los siguientes años, lo que provoca es una resignación frente a la muerte, ¿no? Y entonces las grandes epidemias finalmente se ven, sí, como calamidades, pero te resignas. No, yo ahí diciendo, Alejandro, porque los guerreros que cautivaban los aztecas o los tlaxcaltecas u otras naciones, iban felices al sacrificio. Inclusive hubo casos... Pero eran enemigos. Sí, pero... Y es que ahí está mi tema. Déjame terminar la idea. Hubo casos de capitanes muy valientes que se distinguieron en la guerra y que les dijeron, a ti no te vamos a sacrificar porque eres muy valiente, y él decía, no, yo exijo que se me sacrifique, porque al morir en el sacrificio, su espíritu se convertía en un colibrí y luego tenía acceso al Toloacan, ¿no? O sea, al paraíso náhuatl. Yo tengo mis dudas eso de que iban felices al sacrificio. Mira, o sea, era una cosa horrorosa, por donde le vean, aun cuando hubiera todo el asunto ritual y los dioses y la fregada. O sea, no, pero acuérdate te meten un cuchillo de obsidiana en el pecho. Pero acuérdate del caso aquel de los jóvenes que pasaban el último año, eran selectos por la nobleza azteca, y pasaban un año rodeados de mujeres, comiendo todo lo que querían comer, haciendo el amor todo el tiempo que querían, a sabiendas de que su vida iba a terminar en la piedra de los sacrificios. Y sin embargo estaban con toda la mejor disposición. Pero por ejemplo los 80,000 que se supone que yo no creo que sea... Claro, los 80,000 que se supone fueron sacrificados por la inauguración, valga la expresión, del Templo Mayor, que no creo que hayan sido tantos, pero no creo que hayan sido en la fila, ¿no? O sea, no creo que hayan ido felices, cantando y silbando al sacrificio. Pero esos eran cautivos en la guerra, o sea, yo creo que es cierto lo del rollo sacrificial, pues, o sea, el sacrificio como método de expiación, etcétera, etcétera, pero por otro lado, también como método de control y de creación de terror. Y con para someter a los pueblos. Ahí es donde está el verdadero tema, y eso continuó hasta nuestros días. Pero todos los pueblos hacían sacrificios humanos, los azcaltecas, los texcocanos, los mayas también, los mayas, los tlatelolcas, o sea, no era privativo de la nación mexica, eran los usos y costumbres. Sí, o sea, claro, porque ahí porque además la sacada de corazón nada más es de las tribus que vienen del norte, es decir, los bárbaros, los que son los chichimecas. Sí, iban muy felices al sacrificio porque los agarraban de pies y manos. Ahora, es que las guerras floridas precisamente eran para eso. Claro. Por eso, pero yo no veo nada, es decir... No, ahí sí tienes razón. Ahí, claro que resistían como podían
El ideólogo de la muerte en la nación mexica fue Tlacaelel, el poder detrás del trono. Tlacaelel fue hermano de uno de los Hueytatlanes y se perpetuó durante 4 reinados, y él fue el que inventó la historia de los aztecas, el que inventó lo de la peregrinación. Y el creador del imperio. Y el creador del imperio y del sustento. Y ahí él sí propugnó por los sacrificios humanos, porque acuérdense que Quetzalcóatl, la deidad que se fue, que era la deidad tolteca que se fue porque se oponía a los sacrificios humanos. ¿De qué se alimentan casi todos los dioses mexicas, del panteón mexica, mitológico? De sangre. De sangre, claro. ¿No? Bueno, esta creación de este imaginario a partir de eso, bueno, pues te signa para siempre. Ahora, ¿no? debo decirte que es muy sabrosa, la moronga es sabrosísima. Sí, claro, pero no sé si la de humanos. Sí, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas, ¿no? El otro tema es, pues hay que ver también lo que aconteció ya después en los sótanos de la Inquisición. Claro. Porque si bien es cierto lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que sí, que efectivamente era un sacrificio. Bueno, las torturas. La tortura, la tortura previa. En los sótanos de la Inquisición, ahí sí, bueno, y a los que no fueron muchos, pero los indígenas que quemaron vivos en la pira, pues ahí empezamos a explicar una parte o a entender una parte de nuestra idiosincrasia. No, cuando decimos no fueron muchos, con haber quemado a un acto de barbarie imperdonable. Sí. Pero ahí el objetivo de la muerte es distinto. Mientras en un caso era cumplir con un ritual, control político, control en el económico. otro caso era lesionar, torturar, causar dolor. No era un asunto sistemático, no era un asunto de destrucción sistemática, no es un genocidio, o sea, es parte genocidio no de es. ese. Yo creo que tendríamos que encontrar. La Inquisición es un caso excepcional por la manera como procede con la sociedad y por el caso de los quemados y demás. Pero no es algo que sea latente o que esté presente en todo momento como para haber definido el asunto de la sociedad frente a la muerte. No. Porque no todo el mundo, o sea, la gran mayoría de la población no era procesada. Pero fueron tú pocos, decías la palabra muy pocos procesos. Santa Inquisición o Santo Oficio o Tribunal Eclesiástico y todo el mundo temblaba. Claro, por lo tanto, ya solo con eso se ejercía un poder. Y hablando de Santa, hoy existe un rito religioso dedicado a la Santísima Muerte. Santa Muerte, por supuesto. Que tiene una gran importancia en la población, porque la Santísima Muerte, que la pueden vestir de muchos colores, cuando la visten de color negro es para causar daño a un enemigo, pero también pueden estar vestida de rojo y es para el amor, tiene muchas atribuciones la Santísima Pero fíjate, Muerte. yo creo que la sociedad novohispana fue una sociedad hecha a la muerte, pero a la muerte natural, es decir, como decíamos, las epidemias, enfermedades y demás. Sí. Pero realmente no vemos una sociedad que busque la sangre por sí misma. Los mexicas sí, la necesitaban. Claro, pero ahí por cuestiones religiosas. Pero yo creo que en la colonia ya no. Yo creo que exactamente cuando empezamos a ver nuevamente el batidero de sangre es a partir de la independencia. Exacto. Ya en una guerra, que es mucho más explicable. Y yo creo que de ahí para acá, porque quizá la pregunta que tendríamos que tratar de encontrar o de resolver es ¿por qué hoy o en estos últimos años se desató esta violencia pero no simplemente violencia, sino la hazaña casi prehispánica por las ejecuciones o la manera en que ejecutas, cercenar, cortar, desollar. Muy interesante. ¿De dónde vino ese? O sea, estamos regresando a la piedra. Están replicando las formas de matar a los sacrificados que tenían las culturas prehispánicas. Hoy, los miembros de los cárteles del narcotráfico asesinan a sus enemigos de la misma forma y los inclusive los desmembran, los queman, los desollan, los queman en tanques escolares, pero inclusive, fíjate qué interesante, han empezado a crear sus propios zompantlis. Todos estos cuerpos que vemos colgados de los puentes y de los postes de luz, etcétera, son una remembranza del zompantli. Sí, pero no perdamos de vista también el antecedente. Nosotros provenimos de la piedra de los sacrificios, que después cambiamos por la pira de la Inquisición. Y luego por el paredón, fusilamiento. Y luego por el paredón. Claro. O sea, no, hay que ver cuál es nuestro origen. Nuestro origen es ese. Lo que decía bien y muy bien Benito, por primera vez estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero después de que vimos al Mochaorejas
Después de que vimos al pozolero, no tenemos más remedio que pensar en el México precolombino y en los sótanos de la Inquisición. El Z40... Ahí hay explicación. El Z40 se comía, ya lo apresaron, los corazones de sus víctimas. Como un antropófago enloquecido, ¿verdad? Pues salud, queridos conspiradores en casa. Brindemos por un trago de sangre. ¿Qué significado tiene la muerte para los mexicanos? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. ¿Qué significado tiene la muerte para los mexicanos? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Pero lo que tú decías, Alex, ya después en el siglo XIX, los problemas ya los resolvimos de otra manera, los resolvimos a balazos. Porque igual con muertes. Si tú comparas, por ejemplo, a los padres fundadores de los Estados Unidos, ves a un Jorge Washington, a un Benjamin Franklin, a un Monroe, a un Adams, a un Jefferson. Solo uno de ellos murió en un duelo y por una mujer, lo decíamos en alguna ocasión. Los demás murieron de viejos en la cama. Así es. Pero ¿qué hicimos los mexicanos? Fíjate, aquí no Hidalgo murió a balazos, Jiménez murió a balazos, Saldama murió, Morelos, Vicente Guerrero, Iturbide, Melchor Ocampo, Santos Degollado. Yo creo que de todo, podríamos dividir el siglo XIX en dos partes. Yo creo que, por ejemplo, de todos estos insurgentes, era lógico que murieran así, ¿no? Es decir, finalmente te metes en un conflicto. Lo que pasa es que hoy vemos a nuestros héroes como héroes, pero en ese momento eran forajidos. Eran unos delincuentes por donde le veas. ¿Pero qué era Jorge Washington? También. Pero ellos ganaron. Pero ellos ganaron aquí, la guerra. Ellos ganaron. Aquí. Sí, por eso. aquí a todos los mataron antes de ganar. Si no hubieran arrancado a los Washington y Jefferson, todos ellos eran Aquí el problema fue que a los que ganaron también los fusilaron. Como Iturbide y Guerrero. Y Guerrero, los dos, sí, claro. Pero una vez que empieza ya el conflicto que va a definir el proyecto nacional, que es entre liberales y conservadores, a partir de la caída de Santana, ahí sí ya empiezan a matarse. Es decir, no hay manera de resolver el conflicto ideológico en México sino matándonos. A balazos, claro. Y entonces los principales generales de ambos bandos se van a estar fusilando. Pero fíjate, a lo largo de... esa actitud que tú resellas de una actitud valerosa frente a la muerte, es lo que nos lleva a la asunción de jugar con ella. O sea, estos mexicanos fusilados, que sabían que iban a ser fusilados, no se doblaron, se comportaron como virilmente y aceptaron la muerte. Eso da pauta a la parte graciosa de la muerte. O sea, no se justificarían, digamos, las calaveras de Posadas, por ejemplo, si no hubiera una actitud, digamos, casi fraternal con la muerte. Es nuestra contrapache, la tratamos eso de así. ser fraternales por la cantidad enorme de muertes. O sea, si convives todos los días con la muerte, acabas teniendo una relación con ella. Se vuelve Me quedé pensando en el Zompantli del siglo XIX, que sería la alhóndiga de Granaditas. Sí, exacto, ahí se ponen las cabezas. Claro, las cabezas de todos, y hasta que... 10 años. 10 años. Del 11. Es el Zompantli del 19. ¿Y para qué servía? Exactamente lo mismo. Del 11, de 1811 a 1821. Imagínate. Estuvieron las cabezas colgadas ahí. Pero servía para exactamente lo mismo que servía el Zompantli mexica, que era para crear miedo. Eran medidas ejemplares. Eran medidas, pero estoy pensando que, por ejemplo, el ícono de hoy de la Santísima Muerte, que la pueden ver en el pasaje Donceles, en Tepito, en muchos lugares se venera a la Santísima Muerte, se le representa como una imagen tomada de
de los grabados de Durero, la imagen medieval de la muerte, con su guadaña, el mundo en la mano, su reloj de arena, o sea, tiene los mismos atributos, que es curioso, ¿no? Pero es una veneración pagana. Sí, totalmente. Es decir, sin duda. Pero como la del narco, Malverde. Sí, la de Jesús Malverde. Pero la Santísima Muerte es súper cumplidora y tiene muchísimos fieles. Claro, o sea, te cumples. A todos nos va a cumplir la Santa Muerte tarde o temprano. Y los rituales son maravillosos. Déjenos hacer una brevísima reflexión. A pesar de todo esto que hemos dicho y de dónde viene, etcétera, etcétera, yo no creo que todo este rollo sea cultural. Exactamente como no creo que sea un tema cultural el tema de la corrupción. Más bien, creo que es aprendido y creo que está exacerbado por la serie de condiciones. Pero sí es cultural, Benito, porque se replica en todas las épocas. No, pero yo también, yo creo que aquí hay una cosa distinta. Nunca habíamos vivido un momento de paz, de estabilidad económica, de desarrollo, bueno, de estabilidad económica sí, pero de paz social, de tranquilidad, de una más o menos normalidad democrática, es decir, dirimes muchas cosas a través de instituciones y eso. Ahora sí. Hoy, tan violenta en la historia de México. Es decir, la violencia de hoy es inédita. Porque la entiendes en la revolución, porque la entiendes en la guerra de reforma, porque la entiendes en la guerra cristera. Pero por otro lado tienes lugares donde encuentras destazados, hay 60,000 desaparecidos, aparecen colgados y te matan a no sé cuántos candidatos van en este proceso electoral. Estamos en un momento que no tiene que ver con lo cultural, porque, insisto, este momento es inédito, no habíamos vivido algo así en toda la historia de México, en tiempos de paz. Bueno, pero recordemos aquellas escenas que a mí me aterrorizaban cuando las leía, de cuando enfrente del atrio de la catedral de aquí de México, tiraban al acusado, al culpable, a la víctima al piso, le amarraban las piernas y los brazos sujetos a 4 caballos en condiciones distintas, en direcciones distintas, y de repente los 4 verdugos tenían que darle fuetazos en las ancas al mismo tiempo, salían los caballos enloquecidos del susto y descuartizaban, te quedabas en un momento sin brazos y sin piernas. Sería interesante. Sería interesante explicarles a nuestros compiladores en casa que la palabra descuartizar viene precisamente de partir en cuartos a un ser humano con una violencia brutal. Pero estaba yo pensando por en la tuta que acaban de aprender recientemente, también sacrificaba a sus víctimas. O sea, hay una proclividad al sacrificio cruel. Los sacrificios tienen que ver con la generación de miedo. Sí, claro. O sea, son mensajes. Pero no tiene nada que ver con los sacrificios prehispánicos. Yo voy más, como dice Benito, o sea, más que cultural es, vamos a aterrorizar al otro. A todos. A ver, Alex, entonces, estas fotografías que vimos, maravillosas fotografías de Casasola, cuando estás viendo que en la rebelión cristera, no en la revolución, en la rebelión cristera, ves que de los postes de telégrafos, en cada poste estaba colgada una persona, y ves que los postes hacen horizonte de todos los ahorcados. ¿Esto es para infundir miedo o para...? Por supuesto. O para exhibir la victoria. Igual que los empalados de Vlad Tepes durante las guerras otomanas en la Eslovaquia, ¿no? De ahí el mito de Drácula, ¿no? De ahí el mito de Drácula. Pero yo estoy de acuerdo, yo creo que es miedo, es infundirle miedo, pero además enarbolar de que soy yo el que voy a ganar, soy superior a ti. Claro. Pero fíjate, nuevamente estamos en el punto, eran momentos, no que se justifican, pero había 2 ejércitos encontrados igual de violentos. Tan violentos fueron los cristeros y tan salvajes y bárbaros con los federales como los federales con los cristeros. Ahí está la historia del general cristero que para ese ferrocarril, ¿no? El de la barca. De la barca, ¿no? El ferrocarril de la barca. Fusílelos a todos. Y uno de sus lugartenientes dice, oiga, adentro también hay católicos. Y dice, fusílelos porque Dios reconocerá a los suyos. De repente por ahí también se pasaron de lanzas con Serrano y su grupo. Hoy ya Jaramillo y su familia. Hoy eso está superado por cómo te enteras día con día. Claro. De lo que en estos tiempos de paz hemos visto con los desaparecidos. No, hombre, tú tomas en cuenta la cantidad de muertos que hubo durante el gobierno de la señora Fox. Sí, es increíble, ¿no? Y durante el gobierno de Calderón también. Pero bueno, estaba yo recordando escenas de la revolución que son cruentas y que son ejemplares en el sentido. En algún momento Pancho Villa decide que los fusilamientos se hagan de 3 en fondo.
para matar. Y él era una nenaza, perdón la expresión sexista, pero bueno, él se dobla cuando lo van a fusilar y llora como... Sí, eso es una leyenda urbana. Vámonos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no haya más miedo. Ya. Contra el miedo, yo brindo contra el miedo. Contra la crueldad y la sevicia. Porque nunca nos muramos. Salud. No, qué horror. Contra el miedo. Salud.